Bueno, buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Fuerte y claro, doctor. Bárbaro. En primer lugar, quiero agradecer a Alberto Martín y a toda su organización la invitación que me han hecho para estar hoy con ustedes. Para mí es un gran orgullo, una gran alegría poder participar de este aniversario de vuestra unidad de cuidados críticos de excelencia en la atención de la paciente obstétrica. Y realmente me siento, les digo la verdad, me siento muy emocionado. Yo cuando Beto me pidió a ver qué tema podría hablar o qué me gustaría hablar, yo siempre trato de hablar de lo que hago y no de lo que no hago. Es decir, yo voy a tratar de decir cómo hago lo que digo que hago. Y como es una unidad de cuidados críticos de la paciente obstétrica, me pareció interesante contarles una experiencia que ya tiene un poco más de 8 años y que yo quisiera compartir con todos ustedes. Tecnimedeos es una academia que hemos fundado ya hace casi 5 años, que se dedica a la formación de los colegas, de los profesionales que atienden pacientes críticos multidisciplinarios, es decir, enfermeras, kinesiólogos, bioquímicos, médicos. Y bueno, y esto es para nosotros, insisto, un honor y un orgullo estar con ustedes. Y bueno, como vamos a tratar de justamente tratar de decir cómo hago lo que digo que hago, la manera más simple es contarles de un caso clínico. Voy a comentarles 2 casos clínicos, pero que creo yo que muestran cuál es nuestra intención en el día de hoy. Entonces, se trata de una paciente de 15 años de edad que ingresa al servicio de emergencia por convulsiones tónico-clónicas de 10 minutos de duración, más hipertensión arterial y edemas. Regina, Regina, ¿puede apagar su audio, por favor? Regina, Regina Guillén, su audio, por favor. Adelante, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, 15 años de edad que ingresa al servicio de emergencia por convulsiones tónico-clónicas de 10 minutos de duración, hipertensión arterial más edemas. Se trataba de un embarazo avanzado sin ningún control previo. No se conocían antecedentes y obviamente que desde la emergencia al quirófano ya se iba goteando sulfato de magnesio, la betalol. Ingresó al quirófano y recuerdo, muy así, como si fuese el mismo día de hoy, decir, ¿cómo vamos a monitorear si la paciente tiene convulsiones tónico-clónicas estando siendo anestesiada? Yo les tengo que advertir que mi hospital es un hospital público, muy humilde, en donde no contamos con recursos, por ejemplo, en este caso, un electrocefalograma continuo. Bueno, a ver si puedo pasarla. Ahí está, perdón. Bueno, ingresa a la unidad de cuidados críticos poscesárea, extubada, con buena mecánica ventilatoria, era despertable la paciente, bien perfundida, hipertensión arterial, lógico. Analítica, tenemos una proteinúria de 600 miligramos por ciento, plaquetopenia, elevación de transaminasas y alquimia de creatina de 2 horas de 60 mililitros minuto por metro cuadrado. Y nosotros hace años lo hemos publicado con los amigos españoles, que el alquimia de creatina de 2 horas reemplaza correctamente alquimia de creatina de 24 horas. Es decir, que nosotros podemos hacer alquimia de creatina 2 horas todas las veces que querramos en ese intervalo. Bueno, nos encontramos con una situación comprometida desde el punto de vista de la hemostasia, desde el punto de vista del riñón, es decir, era una eclampsia porque tuvo convulsiones y una situación grave desde el punto de vista de compromiso hepático, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros atendemos a las pacientes
obviamente con el seguimiento clínico desde ya, pero desde hace ya mucho tiempo el ultrasonido multisistémico de la cabeza a los pies, hecho por nosotros, enfermeras y médicos intensivistas, es una herramienta fundamental para el diagnóstico de la patología o patologías que presente el paciente. Para ponerle nombre y apellido a las cosas, tratamos de sacar esa palabra que detestamos, que se llama aparentemente, y fundamentalmente saber cuál es el resultado de nuestras acciones terapéuticas con nuestros pacientes. Y es así que si vamos de la cabeza a los pies, el ultrasonido de la arteria oftálmica bilateral va en el nervio óptico y ultrasonido cerebral para valorar compromiso neurológico y evolución. Como ustedes ven, nosotros tratamos de sumar, no de restar. Es decir, si yo puedo hacer ultrasonido de la vaina del nervio óptico, bienvenido sea. Obviamente, si puedo hacer ultrasonografía del circuito anterior y posterior del polígono de Willis, bienvenido sea. Y si puedo hacer ultrasonido de la arteria oftálmica, obviamente, bienvenido sea. Por supuesto, también vamos a monitorear si la paciente es o no una respondedora a una carga de fluidos. Clave, que en general es difícil de hacerlo bien. Obviamente el pulmón viene de la mano y hacemos monitoreo ultrasonográfico de la vena hepática, vena porta, vena esplénica y vena renal. Y obviamente con la pandemia, a todos los pacientes, sean obstétricos o no, en decúbito prono por un distrés severo, hemos utilizado la vena poplitea como un marcador de insuficiencia del ventrículo derecho con realmente resultados muy interesantes porque es muy difícil valorar ecográficamente al paciente en decúbito dorsal, en decúbito prono. Por supuesto que también hay que hacer monitoreo ultrasonográfico diariamente, no solamente donde tiene un catéter central o periférico, sino en todo el sistema venoso para descartar trombosis venosa en estos pacientes, evaluación ultrasonográfica abdominal, torácica y función del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y acá me detengo, porque cuando hablo de función tenemos que saber nosotros los intensivistas si esta paciente obstétrica, en este caso esta chiquita, tiene disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y o sistólica del mismo, o también puede tener una disfunción del ventrículo derecho. Es decir, hay que ponerle número a lo que realmente le está pasando a la paciente. Y de acuerdo a lo que tiene, vamos a actuar en consecuencia. ¿Cómo está el acople ventrículo arterial, tanto derecho o izquierdo? Que es fundamental. Pero hoy vamos a hablar de uno de los ítems, de la cabeza a los pies, que es la arteria oftálmica. Y si recordamos la anatomía, si este es el lado nasal, este es el lado temporal, esto es anterior y esto es posterior, acá tengo el globo ocular, que ingresa al nervio óptico. Entre el nervio óptico y el lado nasal va a discurrir, disculpen, la arteria oftálmica, que es la rama terminal de la arteria carótida interna. Por supuesto, uno podría decir, ¿por qué no valoran la arteria central de la retina, que ahí está al lado y que es mucho más sencilla? Lo que ocurre es que la arteria central de la retina va acompañada de dos venas y se acopla mucho el espectro Doppler venoso al espectro Doppler arterial. Pero vamos a ver cómo se hace el espectro Doppler de color y pulsado de la arteria oftálmica. Para ello necesitamos un traductor lineal, porque vamos a ver estructuras superficiales, entonces necesitamos de una estructura, como es superficial, tener muy claros los detalles. Y acá es una cosa muy importante, que es usar abundante gel previa oclusión de los ojitos de la paciente con una tela adhesiva antialérgica, porque por más que los tenga cerrados, están un poquito abiertos y eso puede dañar el gel, irritar. ¿Y por qué tanto gel? Porque yo siempre hablo de que no se debe apoyar el transductor, sobre el globo ocular. Lo tengo que sostener apoyando el talón de mi mano, lo tengo que sostener en el aire apoyando el gel, sobre el gel.
Si yo puse abundante gel, el ultrasonido se va a transmitir a través de gel a las estructuras anatómicas. Apoyar el transductor sobre el globo ocular puede provocar aún más daño. A una profundidad de 5 centímetros voy a explorar 1,5, 2 centímetros del globo ocular en el borde nasal, una escala entre 70 y 80 centímetros por segundo, y siempre hacer el estudio bilateral como hacemos, por ejemplo, en la vaina del nervio óptico o en el circuito anterior y posterior del polígono de Willis. Bueno, acá yo les voy a mostrar un video que estoy mostrando el globo ocular, la cámara anterior, la cámara posterior, y ustedes ven en S itálica como corresponde al nervio óptico. Es muy importante que cuando van a medir la vaina del nervio óptico, ustedes busquen en ese itálico, no en rectilínea. ¿Por qué? Porque pueden sobredimensionar el diámetro de la vaina del nervio óptico. Pero esto es fundamental porque yo sé que por aquí, por donde va mi mano, está la arteria oftálmica. Y ahí, una vez que identifiqué el nervio óptico, perdón, sí, la vaina del nervio óptico con su nervio, el globo ocular, ahí le tiro el color. Y ahí yo veo que tiene que ser de color rojo porque se acerca a mis ojos. Mis ojos es el transductor. Bien al costadito del nervio. Otra imagen. A veces no es fácil, hay que tener paciencia, que a veces nos falta a los intensivistas. Miren qué hermoso. Yo les diría hermoso relativo, porque tengo una escala muy baja, entonces tengo un mapa de colores. Tendría que haber elevado la escala, pero si ustedes prestan atención, esto es del año 2015. Nosotros ya veníamos haciendo, entrenando, pero ya empezamos a trabajar en el 2015 con la arteria oftálmica. Mucho antes, obviamente, el ultrasonido. Pero en el 2015 hicimos esto. Empezamos a trabajar. Ahí la ven hermosa, la van a ver muy bonita, a la arteria oftálmica. Y bueno, acá les estoy mostrando en otro globo ocular. Ahí ustedes ven la arteria y la vena central de la retina, acá, perdón, del nervio óptico. Es decir, que para demostrarles de que no es útil valorarlo acá, tenemos que valorar la arteria oftálmica. Y bueno, ahí ustedes ven la foto, cómo la arteria oftálmica va hacia adelante, por eso está en rojo, al costado del nervio óptico y por detrás del globo ocular. Y esto es muy importante. Una vez que yo encontré un buen espectro Doppler color, voy a tirar el Doppler pulsado, que es muy importante, que debe estar lo más alineado posible al flujo sanguíneo. ¿Y qué voy a obtener normalmente? Este espectro. Este es un espectro de alta velocidad sistólica con una onda dicrota bastante descendida y con una velocidad diastólica muy pequeñita. Como yo digo, acá ustedes ven que el espacio que hay entre la velocidad final de diástole y la línea de base es cortito, no es anchoto, es cortito. Esto es un espectro normal que me refiere que la arteria oftálmica es una arteria de alta resistencia. ¿Por qué? Porque no irriga tejidos blandos. Blando yo me refiero al cerebro, al riñón. Esto no. La arteria oftálmica, rama terminal de la arteria carótida interna, irriga tejidos duros, entre comillas. Por eso tiene altas velocidades sistólicas, una onda dicrota acá abajo y muy pequeña diástole, muy pequeña velocidad de fin de diástole. Bien chiquitito es ese espacio, bien chiquitito. Yo les pido que graben esta imagen de la normalidad, porque ahora vamos a ver a nuestra paciente. Y nuestra paciente inmediatamente hicimos lo mismo. Por cuestiones de tiempo, uno selecciona algunos videos. Ustedes ya fíjense que la distancia de la velocidad de fin de diástole a la base es anchota.
y miren la onda dicrota a dónde se va. Ahí la van a ver mucho mejor. Por ejemplo, yo detengo el video. Miren ustedes. Onda dicrota, en vez de estar acá abajo, se fue acá arriba. Y en vez de tener una velocidad de fin de diástole cercana a la línea de base, la tiene acá arriba. Es decir, ¿qué se transformó el espectro Doppler en esta paciente, su arteria oftálmica? En un espectro Doppler como si se tratase de una arteria que irriga tejidos blandos. Y no es así. Esto refleja la falta de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral de esta paciente provocada por la eclampsia. Y esto es muy importante, porque a mí me sirve de monitoreo todo el tiempo que yo quiera hacerlo. Vuelvo para que ustedes vean, van a verlo mejor el espectro. Pero es muy importante ver dónde está la onda dicrota. En vez de tenerla acá abajo, se me subió hasta ahí arriba. Y miren ustedes, el espacio que hay entre la velocidad de fin de diástole y la línea de base es muy importante. Acá va a costar ver, pero siempre mostramos la realidad, no se editan los videos. Ustedes saben que a veces las cosas no son fáciles. Acá me cuesta encontrar el espectro, pero tenía buena señal color. Bueno, vamos viendo, a ver. Porque esto va evolucionando en las horas. Y ahí uno ya puede ver que se está reduciendo la altura de la velocidad de fin de diástole y la línea de base. Como que se está cortando. Me cuesta ver la onda dicrota, pero evidentemente todavía sigue elevada. Se entiende, ¿verdad? Y bueno, miren ahora, evolución del paciente, y ya la cosa va pintando un poco mejor. Fíjense, vuelvo a insistir con la distancia entre la velocidad de fin de diástole, miren acá, esta imagen, la velocidad de fin de diástole y la línea de base del espectro Doppler. Y la onda dicrota estando aquí. Ahí tienen la imagen de la velocidad de fin de diástole, la distancia que hay entre ella y la línea de base, que todavía está ancha, pero acá está menor, y dónde está la dicrota. Y acá nosotros podemos hacer mediciones, todo lo que querramos, pero lo importante, ustedes fíjense en acá, a propósito, marcamos con el transductor, lo importante es dónde está la onda dicrota y miren la distancia entre la velocidad de fin de diástole y la línea de base. Este paciente no tiene adecuada autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Es un espectro Doppler de la arteria oftálmica anómalo. Ustedes fíjense en esta paciente, la misma paciente, ¿qué pasó? Miren la onda dicrota, a dónde está, y miren la distancia entre la velocidad de fin de diástole y la línea de base. Se fue de a poco, progresivamente, normalizando el espectro Doppler de la arteria oftálmica. Hubo una reducción progresiva de los edemas y de la proteinuria, mejoró el ritmo urinario, se fue controlando la presión arterial, y con el estudio ultrasonográfico a las 72 horas de ingresada a la unidad, allí se suspendió el sulfato de magnesio. Porque realmente ustedes tienen mucha más autoridad que yo para opinar, pero una pregunta que siempre me he hecho en estos casi 50 años de hospital es pensar ¿por qué 48 horas? ¿Cuál es el parámetro? Está bien, la clínica, pero dame un parámetro también que yo me pueda apoyar aparte de la clínica. Y bueno, nosotros empezamos a valorar que si la paciente, recupera el espectro Doppler normal de la arteria oftálmica, uno está habilitado a suspender el sulfato de magnesio. Y así lo hicimos, y la paciente es trasladada al servicio de obstetricia. Les presento un segundo caso, un caso muy interesante, de 46 años de edad, 7º embarazo, 34 semanas de gestación.
Ingresó por epigastralgia y la interna en ese mismo día en el servicio de obstetricia. Yo había ido con mi equipo de terapia al servicio de maternidad porque me pidieron por una paciente que estaba algo fatigada, entre comillas, para ver si yo le podía hacer una ecografía, porque a ver si tenía un tromboembolismo de pulmón, porque el cardiólogo ya no estaba en el hospital, el ecografista general ya no estaba, y como yo vivo en el hospital, encantado, fui. Bueno, le hice la ecografía a la paciente y cuando me estoy yendo, ahí en una puerta abierta de la habitación me saluda esta paciente. Doctor, doctor. Yo le veía cara conocida. Yo soy la hija de un paciente que habíamos tenido 8, no sé si 8, 7 meses internado por fístulas intestinales, bueno, 1000 operaciones. Claro, éramos casi de la familia. Digo, ¿qué estás haciendo acá? Mire, y me mostró la panza. Mirá vos. Y, pero qué bárbaro. Y sí, vino el hijo nieto. Bueno, ¿y por qué estás internada? No, porque me duele la boca y el estómago. Y sí, yo voy a cesárea. Pero me dijeron que recién a las 8 de la noche me la van a hacer porque primero tiene que operar traumatología y después iría yo. Entonces yo, de curioso nomás, digo, ¿querés que te haga un estudio? Sí, doctor. Entonces, viste, es decir, yo le hago ecografía hasta el portero del hospital, ¿no? Es decir, que estaba en la puerta del hospital, se la hago. Y bueno, miren con lo que me encontré. Hago el espectrodoppler color de la arteria oftálmica, está todo precioso, siempre se hace de la misma manera, yo por cuestiones de tiempo me voy a apurar, y cuando le voy a hacer el espectrodoppler, me llama la atención dónde está la onda de dicrota, y miren acá, ahí se ve muy bien. Fíjense en ustedes qué sucedió con la onda dicrota y la elevación, la distancia que aumentó entre la velocidad de fin de diástole y la línea de base. Esto no es normal. Esto no es normal. Bueno, y dale que va. Ahí tienen, ahí la arteria oftálmica, ahí va a aparecer nuevamente. Me costaba un poco. Pero ella estaba re tranquila, no tenía la menor. El único que tenía era dolor de estómago, en la boca del estómago. Todo era normal, ni hipertensión arterial, ni nada. Bueno, la orina normal. Bueno, fíjense en ustedes dónde está la onda dicrota y fíjense en la distancia de la velocidad de fin de diástole y la línea de base. Se comporta como un espectro Doppler de una arteria de baja resistencia. Esta paciente, sin síntomas, tenía alteración de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. ¿Ustedes se imaginan qué tengo que hacer? Tengo que hablar con el obstetra de guardia. Y todos me dicen, ¿quién te mandó acá a que le hicieras esto, el ojo? ¿Qué invento? ¿Qué estás inventando? Miren ustedes la distancia. A mí esto me re preocupó. Miren ahí. Miren la distancia. Bueno, entonces yo digo, mira, para mí esta paciente tiene que hacer ya la cesárea. Bueno, pero está todo bien, quédate tranquilo, la hacemos después de traumatología, pero háganla ahora, o esta paciente, pero si no tiene proteinúria, no tiene hipertensión arterial, hágansela porque tiene chance de tener convulsiones. Yo no estaba muy seguro, porque también fue hace 8 años. Y bueno, no, pero que el feto, que pin, que pan, le dan el famoso corticoide, por la maduración fetal, la presión se mantuvo normal y antes de ingresar al quirófano, unos minutos antes, presenta convulsiones tónico-clónicas. Ellos no estaban de acuerdo con hacerle sulfato de magnesio a la paciente porque no creían en mí. Concretamente, estoy totalmente loco, es cierto, pero había que haberle hecho sulfato de magnesio a la paciente. Bueno, la cosa es que la evolución, gracias a Dios, fue satisfactoria posterior. Entonces, hace 8 años que comenzamos con esta experiencia. Y bueno, claro, esto vino a sumarse al resto de la ultrasonografía multisistémica, como digo yo, de la cabeza a los pies, en la paciente obstétrica y, por supuesto, en todo paciente crítico, ni hablar. Y hemos escrito hace 7 años acerca del tema, un paper, un comentario a los amigos, que la ultrasonografía de la arteria oftálmica nos permite monitorear la dinámica circulatoria cerebral ajustando la dosis sulfato de magnesio.
Para mí es interesante el tema. ¿Pudiera ser una herramienta de diagnóstico precoz de preeclampsia severa? Yo toda preeclampsia internada en la unidad de cuidados críticos, arteria oftálmica, como le pido la proteinuria, como le pido las plaquetas, las transaminadas, todo, como le miro el hígado, el vaso, sí, el corazón, pulmón, todo lo que vos quieras, hacerme la arteria oftálmica. Por supuesto, si yo tengo acá para hacerle velocidad sistólica y diastólica y media de la arteria cerebral media bilateral, también lo hago, y circuito posterior fundamental. Y yo creo, lo escribimos, y creo que sigue siendo, a pesar de los años, un campo muy poco investigado que vale la pena investigar, vale la pena estudiar. Bueno, mi sugerencia, que yo trato de hacerlo esto todos los días, hay que mantenerse hambriento, hay que seguir arriesgando siempre y saliendo de nuestra zona de confort. Muchas gracias y no sé si ahora estoy a disposición de ustedes, Madeleine.